Hola, mi nombre es Mayra Párraga, soy integrante del grupo número 6 de Física. Aquí voy a poner los nombres de los que integran este grupo. Somos de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López. Somos de la carrera de Medicina Veterinaria. El día de hoy vamos a hablar sobre el movimiento circular uniformemente variado. Movimiento circular variado. Es una circunferencia en un movimiento cuya trayectoria es curva. La velocidad es variable. Este movimiento, además de presentar aceleración centrípeta, como en el caso del movimiento circular uniforme, presenta aceleración tangencial y aceleración angular. La aceleración tangencial, al aparecer por defecto de la variación de la magnitud de la velocidad, y la aceleración angular, por defecto de la variación de la velocidad angular. Velocidad angular. La velocidad angular es una variación de ángulo de centro de barrido durante un intervalo de tiempo. Su dirección es perpendicular en el plano que contiene la circunferencia y su sentido se rige por la regla de la mano derecha. Aceleración angular. Se define la aceleración angular como el cambio que se experimenta a la velocidad angular por la unidad en el tiempo. Se denota por la letra griega alfa, el cual se da la velocidad angular en la aceleración. Al igual tiene el carácter vectorial. Se expresa en radianes por segundo al cuadrado. Su forma es la siguiente, que la voy a poner por aquí. Cantidades lineales. En consecuencia que el movimiento es acelerado, este irá recorriendo las longitudes de arcos diferentes, en intervalos de tiempos diferentes, de modo que el módulo de la velocidad tangencial dependerá de la rapidez angular de las partículas en este instante de tiempo. Debido a que la rapidez angular es variable, el módulo de la velocidad tangencial también es variable. Luego de la aceleración tangencial queda determinada por la variación de la rapidez tangencial en el espacio. Como el movimiento sigue una trayectoria circunferencial, poseerá también aceleración centrípeta. Como ya se había estudiado en el movimiento circular variado, el vector de la aceleración tendrá dos componentes, uno con dirección tangencial y otro centrípeta radial en el. Cuando una partícula se mueve describiendo un movimiento en una circunferencia con una rapidez constante, se trata de un movimiento circular uniformemente variado. Aunque la rapidez del objeto sea constante, su velocidad cambia de dirección, a lo que significa que hay una aceleración presente y aunque no varía el módulo de la velocidad, sí varía su dirección. Este tipo de movimiento tiene un eje y un radio que no varía. La medida. El movimiento circular uniformemente variado en la vida cotidiana pueden ser el lavarropas que realiza el ciclo de lavado, las aspas de un ventilador encendido, las ruedas de la bicicleta cuando va en movimiento, la manecilla de tu propio reloj, los hélices del avión o helicóptero, el tubo de un tomógrafo helicóptero. Buenos días con todos. A mí me tocó acerca de las magnitudes del movimiento circular uniformemente variado. El movimiento circular uniformemente acelerado, también llamado movimiento circular uniformemente variado, es un movimiento de trayectoria circular en la que la aceleración angular es constante. El vector de velocidad es tangente en cada punto de la trayectoria y además varía uniformemente su módulo. Podemos describir que la posición de un elemento que se mueve según un movimiento circular uniformemente acelerado de la misma manera que lo hacíamos con el movimiento circular uniforme. Y comenzamos eligiendo el origen de las coordenadas en el centro de la circunferencia y conociendo su radio podemos expresar el vector de posición en la siguiente que les voy a mostrar. De esta manera es la posición y el resto de magnitudes cinemáticas que define por el valor de pi en cada instante. A continuación yo les voy a hablar sobre las magnitudes. Las magnitudes que vamos a utilizar en el movimiento serán las siguientes. Vamos a empezar por el símbolo con WF. Esto significa que es la velocidad angular final. Velocidad Entonces ahora vamos a ver su unidad.
que es radio sobre segundo. Ahora vamos a ver sobre la WO. Esto quiere decir que su nombre es la velocidad angular inicial. Su unidad es radio sobre segundo. Ahora vamos a ver sobre T minúscula. Recuerden, T minúscula. Tiempo. Su nombre es tiempo y su unidad es segundos. A ver, sobre el que parece como O con una rayita, pero este es el desplazamiento angular. Y su nombre es rad. Buen día con todos, mi nombre es Jaime Patrick Maldonado Llanes. Nuestro tema a explicar es movimiento circular uniformemente variado. Voy a explicar lo que son las unidades y simbología. Aquí tengo la simbología de W, que significa detona la velocidad angular o más conocido esto como velocidad final. La simbología θ, que es esta, significa posición angular. La simbología alfa, que es la de aquí, alfa, aceleración angular. La simbología AT, aceleración tangencial. La simbología AC, aceleración centrípeta. La simbología B o V, velocidad tangencial. La simbología R mayúscula significa radio de la trayectoria. La simbología T minúscula, tiempo, y T mayúscula, periodo de tiempo, o sea, el tiempo que tarda en dar una vuelta. La simbología W con un 0 o una O abajo significa inicio de la velocidad angular. Okay. También encontramos ecuaciones para resolver los ejercicios. Por ejemplo, la primera ecuación, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular. En la tercera ecuación, el desplazamiento angular es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración angular por tiempo al cuadrado. El desplazamiento angular, la cuarta ecuación, el desplazamiento angular es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por tiempo. Okay. También tenemos lo que son sus significados, que están de este lado, y sus unidades, que están del lado de acá. Como les expliqué, W significa velocidad final y se expresa como en radiales sobre segundos, asimismo también en revoluciones por minutos y también en revoluciones sobre segundos. La velocidad inicial se expresa en radiales sobre segundos, revoluciones por minuto y revoluciones sobre segundo. Aquí cambia. La aceleración angular se expresa en radiales sobre segundos, revoluciones sobre segundos al cuadrado y radiales sobre minutos. En tiempo, el tiempo se expresa en segundos, horas y minutos. El desplazamiento se expresa en radiales, en revoluciones y en vueltas. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ángel Azules. A mí me toca hablar sobre el movimiento circular uniformemente variado. Dicen que el movimiento circular uniformemente variado se presenta cuando una partícula o un cuerpo sólido se describe en una trayectoria circular o cuando disminuye la velocidad de forma constante. En cada unidad de tiempo, es decir, las partículas se mueven con aceleración constante. Aquí vemos un pequeño dibujo o una imagen, un ejemplo. Dice el ejemplo en donde la velocidad aumenta linealmente en el tiempo. Suponiendo que el tiempo en llegar al punto P1, aquí está el punto P1 y el punto P2. Ya, en llegar al punto P1 y el P2. Y sea una unidad de tiempo. La partícula viaja con una aceleración tangencial uniforme en B, que está aquí, vemos en B, incrementándose esa cantidad en cada unidad de tiempo. Y ahí siguen las otras aceleraciones, que es la posición,
y la velocidad angular y otros tipos de aceleración. Dice que la posición es el desplazamiento de la partícula, es más rápida o más lenta según avanza el tiempo. El ángulo recorrido entre el intervalo de tiempo t se calcula por la siguiente fórmula, que aquí vemos la fórmula. La tangente t igual WT más un medio más AT2. Ahí sigue el siguiente punto, que es la velocidad angular. La velocidad angular aumenta, disminuye finalmente cuando pasa una unidad de tiempo. Por lo tanto, dice que cuando pasa unidades de tiempo, esta unidad angular en el instante así como en el tiempo ya pasa circularmente y todo eso. Y ahí vemos el otro punto, que es la velocidad tangencial. La velocidad tangencial es el producto de la velocidad angular por el radio r. La velocidad tangencial también se incrementa linealmente mediante las siguientes fórmulas. Es casi la fórmula parecida a la de aquí, solo que acá es diferente. Es B igual W más R más A más R.T, que se puede decir. Y ahí sigue el otro punto, que es aceleración tangencial. La aceleración tangencial, el movimiento circular uniformemente acelerado, se calcula como el incremento de la velocidad v desde el instante inicial hasta el final, partido por el tiempo. Y la aceleración céntrica es la que se halla mediante, ¿cómo podría decir? Mediante fórmulas así mismo. Gracias, profesor. Hola, yo les voy a hablar acerca de formas del movimiento circular uniforme desacelerado. El movimiento circular uniforme variado, o MCV, es un movimiento de trayectoria circular con aceleración angular constante. El MCV también es conocido o llamado como movimiento circular acelerado o desacelerado. El movimiento rectilíneo uniforme desacelerado es el movimiento cuya aceleración es opuesta al sentido del avance. Tiene como aceleración constante opuesta al movimiento que origina la velocidad, y esta hace que disminuya. Estas están dotadas de aceleración, que aunque sea negativa, es constante. De ahí que todas las fórmulas cinemáticas deducidas para los movimientos uniformes acelerados sirvan para describir el movimiento uniformemente retratados sin más que considerar a su signo, que es en este caso negativo. Se podría decir que un movimiento uniforme desacelerado es el mismo que el acelerado, pero en este cambia su signo. Y en este caso es negativo. El acelerado vendría siendo positivo y el desacelerado vendría siendo negativo. Bueno, a continuación les voy a explicar un ejemplo acerca de las formas del movimiento circular desacelerado. Decimos que una polea gira a razón de 50 radianes por segundo y se detiene completamente en 5 segundos. ¿Cuál es la aceleración tangencial de la polea si su radio es de 15 centímetros? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es anotar los datos. Podemos decir que la rapidez angular es de 50 radianes por segundo. El tiempo es de 5 segundos. La aceleración tangencial, que es lo que vamos a despejar, la representamos por AT. Y R, que representamos el radio, que es de 15 centímetros. Ya. Lo primero que hacemos es dibujar la polea, que va en este sentido, en el sentido de derecha a izquierda. Y acá está la polea, que está en su estado final, en su rapidez final, que es 0, porque está en reposo. Aquí tenemos la rapidez inicial, que es 50 radios por segundo, y el recorrido, que es de 5 segundos, donde queda en estado de reposo. Ya, tenemos que sustituir los 15 centímetros a metros. Entonces ponemos radio es igual a 15 centímetros y hacemos la conversión. 1 metro es igual a 100 centímetros. Entonces simplificamos centímetros con centímetros y nos da 15 metros sobre 100. Esto nos da igual a 0,15 metros, que es el resultado. A partir de esto ya podemos calcular las fórmulas que tenemos acá, que es la aceleración tangencial igual
aceleración angular por radio. Aquí, vamos a primero a despejar esta de acá. Aceleración angular es igual a velocidad final por velocidad menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces ponemos acá, aceleración angular es igual, la velocidad final era 0, la velocidad inicial era menos 50 radios por segundo sobre el tiempo que era 5 segundos. Esto es igual a 0 a menos 50 radianes por segundo sobre 5 segundos. Nos da un resultado de menos 10 radian sobre segundos al cuadrado. Segundos y segundos al cuadrado. Entonces, esta sería la aceleración angular. A partir de este pequeño dato de aquí, ya podemos calcular acá, porque necesitamos este valor, porque ya tenemos el radio y esto es lo que vamos a calcular, la aceleración tangencial. Entonces, aquí vamos a hacer el ejercicio final. Aceleración tangencial es igual a la aceleración angular era menos 10 radios sobre segundos al cuadrado por el radio que era 0,15 metros porque lo transformamos de centímetros a metros. Entonces aceleración tangencial es igual a menos 1,5 metros por segundo al cuadrado. Esta sería la respuesta final y podemos decir que es un movimiento desacelerado porque el resultado es negativo. Entonces podemos afirmar que este ejercicio es desacelerado. Hola, buenas tardes. Yo les voy a dar un pequeño experimento y una pequeña explicación sobre el movimiento circular uniformemente variado. Dice que para este ejemplo vamos a utilizar una botella de agua para que equivale a 0,72 kilogramos y un borrador que equivale a 0,18 kilogramos y una aguja, que la tenemos aquí, la aguja, y 50 centímetros de hilo y un lapicero, bueno, será un casquillo lapicero. Ya, aquí esos son los materiales utilizados, los que les acabo de nombrar. Vamos a ver cómo quedó. Aquí está. Dice, vamos a mostrar lo explicado. Dice que si se dejan ambos cuerpos en reposo, la masa grande es atraída hacia abajo, como que dice la masa grande atrae a la pequeña por la gravedad. Y por lo tanto aquí, miren, aquí están en reposo, ya, tanto el borrador como la botella de agua. Y una vez que la masa grande acaba de traer a la pequeña, ya, y ahí vamos a mostrar el movimiento circular como es. Ya, y poniéndolo aquí, hacemos como que dice un pequeño movimiento circular ahí. Algo así. Y si aplicamos el movimiento circular, la masa no es más pequeña y la masa más grande no caen sino hasta estar en reposo. Gracias. Fórmulas. Tenemos la velocidad angular, que nos da un ángulo sobre el tiempo, o a su vez significa número de revoluciones sobre el tiempo. En este caso vamos a ver el número de vueltas sobre el tiempo. Para calcular la velocidad inicial utilizaremos la velocidad angular por el radio. La fuerza centrípeta. Vamos a sacar la masa de los pesos por la aceleración centrípeta. A la variación de ángulo vamos a tener la velocidad angular inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre el radio. Para sacar la aceleración tangencial, tenemos igual la aceleración por el radio. La velocidad angular final es igual a la aceleración angular inicial más aceleración por el tiempo. Y la aceleración total es igual a la aceleración tangencial más aceleración centrípeta. Finalmente sacamos la fuerza centrípeta, que nos dice que es la masa por la aceleración centrípeta.
La masa tenemos 5 gramos de peso por 173,4 centímetros sobre segundos al cuadrado, dándonos como resultado 86,7 gramos centímetros sobre segundos al cuadrado. Cálculo. Primero vamos a sacar la velocidad angular, que es el número de revoluciones por el tiempo, dándonos como resultado 1.7 revoluciones sobre segundos. Luego sacamos la velocidad inicial, que nos indica que es velocidad por radio. Teniendo 1.7 revoluciones sobre segundos por 60 centímetros, dándonos como velocidad inicial 102 centímetros por segundos. Aceleración centrípeta, que nos dice velocidad lineal al cuadrado sobre radio, por lo cual 102 centímetros sobre segundos elevados al cuadrado lo dividimos por 60 centímetros, dándonos como resultado 173,4 centímetros sobre segundos cuadrados.